Vamos a empezar el estudio de reforzamiento con fibra de carbono. El temario he colocado ahí, colocación de Cicadur y Cicarraf. Al igual que en un curso de hormigón armado, se empieza primero, por ejemplo, diseño a flexión, después se ve diseño a corte, después a flexo compresión, etc. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Primero, diseño a flexión. ¿Cómo se coloca el reforzamiento en una viga Tengo acá una viga. El primero, reparación de superficie. Tengo aquí una viga de hormigón. Lo primero que se hace es la preparación de superficie, que es pulirle bien a la viga. Pulirle bien a la viga. Después de eso se coloca el sellante o imprimante. Un sellante en la viga. Ojo, antes de colocar el sellante ya se tiene que tener todo listo, porque hay un tiempo de duración antes de que colocar el cicadur. En este caso, vamos a colocar el cicadur, que viene a ser como un acero que le voy a colocar a la viga. Después de que se coloca el cicadur, viene el señor está con un fierro, pasándole para que quede muy bien. Esto es para el caso de que se coloque el cicadur. Cicadur es como una persiana de una ventana, pero en este caso es un gran acero. Ahora veamos cómo se coloca el cicarraf. Pero antes de eso, en cualquier construcción, en cualquier estructura que va a ser reforzada, primero se debe ver si es que requiere colocar resina epóxica. Aparentemente uno dice, no hay daño, está todo bien, solo es a nivel de recubrimiento. No hay tal, no se confíe, no se confíe. Y aquí en este caso, en esta columna es la columna de ingreso al parqueadero de la ULEAM. Miren, en esta columna se ha colocado mangueras para luego ahí inyectar resina epóxica, Cicadur 52. Se colocan las mangueras y primero se pica un poquito más los sitios, se coloca las mangueras, se coloca un material que, que tiene la función de tener, cuando usted coloque el, el, la resina epóxica, no se salga por aquí mismo. Es un sellante, como quien dice, temporal. Aquí está, en este recipiente, está el cicadur, está la resina epóxica, que es como un aceite que se le coloca aquí a presión. Se le coloca a presión y ese aceite va por todas las fisuras del hormigón. Internamente va por todas las fisuras y le da una gran resistencia. Mire, hemos colocado ya el cicarraf, pero aquí lo interesante fue que se colocó el cicarraf, aunque este es de otro sitio, pero aquí colocamos el cicarraf por aquí y empezó a salir por otro lado, atravesó. Y yo pensaba de que no es tanto daño, no es tanto daño, porque uno va y ve y dice, aquí está la estructura y la columna como tal, no se le ve tan dañada, pero el rato que usted le coloca el- la resina epóxica por un lado y sale por otro lado, ay, Dios mío, por eso le digo, no se confíe, no crea de que
No hay mucho daño, es daño a nivel de enlucido. No, señor. Una vez que se coloca la resina, se da la vuelta la manguera y se coloca un alambre para que quede bien sellado. Acá quiero ilustrar cómo se coloca, después de esto ya se corta y se prepara la superficie para colocar el cicarraf. Primero está el cicarraf en el suelo, viene eh, de 50 centímetros de ancho, se prepara la superficie, está aquí. Bueno, aquí ya está preparada la superficie. Y es más, ya se ha colocado algunas capas. Acá arriba vamos a colocar este pedazo aquí 50 centímetros de ancho. Se da la vuelta, se da la vuelta a la columna con ese material, dejando un traslape. Hay que dejar un traslape vertical de 10 centímetros y traslape horizontal también de 10 centímetros. Después de que se da el traslape, verá que este material ya viene con el pegante. Aquí está, ya viene con el pegante y aquí está colocándole el pegante. El pegante. Después de eso, se empieza a colocar, a dar la vuelta y, y finalmente otra vez se le coloca pegante para que quede encapsulado. El Zika Wrap tiene pegante abajo y pegante arriba y no se coloca, no se inicia todo en un mismo sitio a colocarle. Hay que iniciar, por ejemplo, esta parte de aquí, inicio en tal parte, la de acá en otra parte. Dejamos traslape 10 centímetros horizontal y 10 centímetros en vertical. Después de esto de aquí, bueno, aquí veo que están colocados, ya está colocado, pues se está colocándole el pegante después para que quede encapsulado. Acá está colocado también aquí el pegante para el nuevo pedazo de Zika Wrap. Colocan pegante aquí y colocan pegante también acá. Después de eso, vemos al señor con la mano, está lanzando como tierra, como una tierrita. No es tierrita, es grano de mármol. Un grano de mármol que tiene la apariencia de arena de mar de una playa blanca. Está lanzándole aquí tierrita, este grano de mármol, cuyo objetivo es protegerle de los rayos ultravioletas del sol. Uno. Y también el otro objetivo es, eso ya queda como unos granos ahí, de tal manera que cuando luego se enluce esto, cuando luego se enluce, ya le ayuda para el enlucido, o sea que no queda así, queda ya enlucido completamente y ni se nota que hayan colocado cicarraf. Ojo, ¿qué función tiene al haber dado la vuelta a la columna con el Zika? La función es confinarle a la columna, con lo cual se eleva la resistencia del hormigón. Se eleva la resistencia del hormigón. Mucha gente dice no quiere utilizar eh, fibra de carbono porque se despega. Sí se despega, es verdad. Pero aquí al colocar tanta capa y luego después al colocarle enlucible, no se va a despegar. No se va a despegar. Ojo, una cosa es reparar y otra cosa es reforzar. Aquí en el parqueadero de la ULEAM se reparó primero con inyecciones de resina epóxica. Ahí lo que se está haciendo es volver a darle la rigidez y resistencia inicial que tenía la columna. Después de eso, empezamos el reforzamiento. Uno tiene que ver cuál fue el problema que les llevó a que tenga daño en la estructura. Uno de los problemas fue de que
había una zona del parqueadero la cual se creaba columna corta. Entonces, lo que se hizo fue, aquí está la zona que se creaba la columna corta. Tengo acá el parqueadero, la parte inferior, el piso inferior, acá el piso superior. Entonces, aquí vamos a eliminar el problema de columna corta. Esta columna corta se daba justo en el eje de la mitad de la estructura. Entonces, no había ningún problema de que en el eje de la mitad se le coloque esta parte de aquí con un muro, un murito. Nótese que aquí hay unas buenas vigas en la estructura. Entonces acá tenemos, mire, el muro que se está construyendo, un muro de hormigón a los dos lados, deja la viga transversal. Este parqueadero fue diseñado con criterio de viga, viga fuerte, columna débil, viga fuerte, columna débil. Mire, aquí tal vez no ve usted, dice, no le veo, bueno, la columna corta. Aquí sí le puede ver, sí le puede ver. Tengo aquí una viga, la viga inicial, y aquí había esta pared de mampostería, doble mampostería que han colocado, se rompió la mampostería, falló la mampostería porque aquí se creó columna corta, es columna corta, y bien corta porque acá abajo hay otra viga. Entonces, esta parte que es columna corta fue la que arreglamos colocándole este muro, un muro se le construyó a todo lo largo de la pared un muro de hormigón armado. Vamos a ver ahora, bueno, esto tenía como objeto mostrar cómo se coloca el Sicadur y el Sicarraf. El Sicadur es, bueno, dirán, ¿por qué se fue con los de Sica? Bueno, me fui con los de Sica, pues lo que más usamos acá en el Ecuador, pero hay otras empresas que producen el material. El Sicadur es como una cortina como una cortina, como un plástico de una cortina, de una ventana. El Sicarraf, yo digo, es una tela con la cual le damos la vuelta al elemento que voy a reforzar. Veamos ahora el cálculo del momento de fluencia en vigas con FRP. Antes de eso, el FRP es un acero, es como un acero, no es un acero, es como un acero de altísima resistencia, cuyo comportamiento es de tipo lineal, El fabricante me dice, cuando me vende, este es el esfuerzo último y la deformación última. Esto me da el fabricante. Uno tiene que pedirle, deme el esfuerzo y la deformación curado. Curado significa encapsulado al FRP, con un pegante al un lado y un pegante al otro lado. Me da este valor. No diseñamos con ese valor. A ese valor yo me bajo un poco acá debido a condiciones ambientales por un factor CE. Tengo acá el EFU es igual a CE por el EFU asterisco. Y el esfuerzo lo propio me bajo por los dos lados a este punto de aquí. El CE, el factor de reducción ambiental, depende del material. Si estoy trabajando con fibra de carbono, tengo esos valores. Si estoy trabajando con fibra de vidrio, tengo esos valores. Si estoy trabajando con aramida, tengo otros valores. Depende del material. Depende dónde va a ubicarlos. Si está colocándole usted en un ambiente muy agresivo, tiene esos valores muy altos. En Manta es un ambiente muy agresivo. Manta es hermoso, pero en el mar se siente el ambiente salino y eso oxida mucho las cosas. Entonces habría que trabajar con este valor de aquí. Si estoy colocando en ambiente salino, no en ambiente salino, en otro lugar, pero en la parte exterior, 0,85 para fibra de carbono. Y en la parte interior, 0,95. Entonces uno se baja de lo que la resistencia última
me bajo un poco a este punto de aquí y después me vuelvo a bajar más. Me vuelvo a bajar más hasta por acá, dependiendo de a qué está trabajando mi elemento. Si mi elemento está trabajando a flexión, me bajo con esta ecuación. Si mi elemento está trabajando a flexocompresión, tengo otra ecuación. Si mi elemento está trabajando a corte, tengo otra ecuación con la cual yo me bajo el esfuerzo y la deformación. Para flexión es esta la ecuación. 0,41 raíz cuadrada de F'C. F'C hay que colocarle en megapascales, n el número de capas que voy a colocar de refuerzo, EF módulos de elasticidad de megapascales y TF en milímetros. Aunque aquí no hay problema porque se simplifica, y eso tiene que ser menor que 0,9 de EFU. Cálculo del momento de fluencia para una viga simplemente armada. Tengo una viga B por H de la altura efectiva a S la armadura. Colocamos el refuerzo acá abajo. Colocamos el FDP acá abajo. S sería secador. B tendría este ancho, BF. TF es el espesor del secador. Entonces acá tengo yo, primero, compatibilidad de formaciones. Compatibilidad de formaciones, el hormigón llega a una deformación EC. El acero llega a la deformación EY. Llega a la deformación de fluencia, por definición. Acá abajo, por definición del punto de fluencia, que estoy acá en el momento de fluencia. El momento de fluencia se da cuando el acero a tracción llega a la fluencia. Acá tengo una deformación EF en el FDP, más una deformación EBI. Esta deformación EBI es la deformación que tiene la viga al instante de colocar el FDP. ¿Cómo se calcula esta deformación EBI? Esta deformación EBI se calcula como el momento I, el momento que tiene la viga, el momento que estoy colocando el FDP, por H menos C. H menos la profundidad del eje neutro sobre el modo de elasticidad del concreto por la inercia. Es EBI. Entonces, cuando usted va a reforzar a flexión, primero tiene que determinar qué momento está actuando en esa viga. Y después, cuál es la deformación que está actuando en esa viga. Es la deformación. A esa deformación se va a incrementar la deformación en la FRP. Esto se llama compatibilidad de deformaciones. Por compatibilidad de deformaciones tengo yo que SE es AKD, como EY, que es dato, EY es FY para no elasticidad, EY es a esto, y esto es D menos KD. Luego SE, simplificamos las D, me queda SE sobre 1 menos K, pero queda aquí K sobre 1 menos K, este K viene acá, es igual a S sobre Y. Pero SE, la deformación de concreto, es igual al FC sobre el modo de elasticidad del concreto. Y la deformación EY es FY sobre S, de donde queda que S sobre C es igual a FC sobre FY por NC. NC es relación de módulos, módulo de elasticidad del acero con respecto al módulo de elasticidad del concreto. FC sobre FY es igual a K sobre 1 menos K por NS. Tengo esta ecuación, FC sobre FY, K 1 menos K por NS. Ahora hago compatibilidad de formaciones entre esta parte EY es a D menos K, es a esto, como esta parte de aquí, EF más EBI, es a esta parte de acá. Tengo esto aquí indicado. ¿De dónde calculo la deformación EF en el FDP? EF vale H menos K por D de 1 menos K por EY, menos EBI, la deformación
al instante de colocar el FRP. Hacemos equilibrio de fuerzas. Para el punto de fluencia, para el momento de fluencia, se supone que el hormigón está trabajando en el rango elástico. Esa suposición es aproximadamente bastante bien hasta un valor de 0,5 de F'C. Hasta ese valor es aproximadamente bastante bien. Entonces, considerando que está trabajando en el rango elástico, tengo los esfuerzos en el hormigón son de tipo lineales, este triángulo. Acá tengo un valor de Fc, tengo Kd, es la profundidad del eje neutro, encuentro la resultante. La resultante vale el área de este triángulo, que es Kd, un medio de Kd por Fc, y por la profundidad por B. ¿Dónde está la resultante de este triángulo? A la tercera parte de la altura. Si esto es Kd, a Kd es para 3. Entonces acuérdense que de aquí a acá es Kd para 3. Acá tengo yo, si es que el acero llega a EY, el esfuerzo es FY. Luego la fuerza es el AS por FY. Y acá abajo tengo yo que en el FRP tengo la fuerza es AF por FF. AF es el ancho BF por TF, esa es la F. Y FF es el esfuerzo en el FRP. Este esfuerzo es igual al modo de elasticidad por la deformación EF. Muy bien. Acá se supone, si aquí tengo yo EY, EF, se supone que las dos son parecidas. Y acá tengo yo del equilibrio. Tiene que haber equilibrio. Esta fuerza de compresión, un medio de Fc K D por B es igual a SFY más a FFF. Se define ρF a F sobre BD. Se define ρ a S sobre BD. De aquí divido para BD y me queda que un medio de Fc por K es igual a ρ FY más ρF por FF. Se define relación de módulos. NFS, módulo de elasticidad del FRP con respecto al modo de elasticidad del acero. Acá quiero demostrar que FF es igual a esta relación de módulos por FY. Quiero demostrar eso. Entonces tengo yo FF. FF vale la deformación en el FRP por el modo de elasticidad EF. Pero EF es aproximadamente EY por EF. Y tengo que EF, aquí tengo EY es igual a FY sobre ES. Y EF sobre EF S es igual a NFC. Luego tengo yo, queda FY por NFC. He demostrado que FF es igual a N, a la relación de módulos por FY. Tengo la definición NFS, EF para ES. Relación de módulos del FRP con respecto al acero. Tengo esta ecuación de aquí. Muy bien. Tengo yo esta ecuación, un medio de FC por K es igual a ρ más ρf en Fs por Fy. ¿De dónde salió eso? Tengo acá. Acá tengo yo esto de aquí. Un medio de Fc por K es igual a ρ, pero Fy más ρf por Ff, pero Ff vale NFS por NY. Reemplazo aquí y ahí tengo yo esta ecuación de acá. Se denomina ρt a ρ más ρf por NFS, ρt. ¿Listo? Entonces, como esta definición, aquí pongo ρt, me queda que Fc sobre Fy es igual a 2 ρt para acá. 2 ρt para acá. Tengo yo, hace un rato tenía yo Fc sobre Fy es igual a K ns1 menos K. Eso tengo yo acá de la compatibilidad. Fc sobre Fy, K ns1 menos K.
de la compatibilidad de deformaciones. Tengo esto. Y ahora reemplazo que Fc sobre Fy es 2 ρt para K. 2 ρt para K es igual a K ns1 menos K. Esto multiplico por acá, esto multiplico por acá, e igual a 0, y me queda la ecuación para el rango elástico. K cuadrado menos 2 ρt nsk más 2 ρt ns igual 0. Esto ya lo vimos en vigas de hormigón armado sin FDP, pero ahí teníamos 2 ρ. Rho era AS sobre BD. Ahora es 2 ρt, que es ρt es ρ, la cuantía del acero, más la cuantía del FRP. Tengo la ecuación, esta ecuación me da la K, y la K me sirve para calcular la profundidad del eje neutro, porque K por D es dato. Aplico la ecuación de segundo grado y encuentro que K vale raíz cuadrada de ρt ns al cuadrado más 2 ρt ns menos ρt ns. Recordando, ρt es ρ más ρf nfs. Ρ a s para bd. ρf a f, aquí es, perdón, a f para bd. A f para bd. ns, es para s y nfs, ef para ns. Muy bien. Entonces ahora me queda calcular el momento. El momento de fluencia es igual momento con respecto a este punto. Acuérdense que esta brazo de palanca vale KD para 3. El momento de fluencia aquí es igual a SFY por este brazo de palanca, que es D menos KD para 3, más a FFF por este brazo de palanca, que es H menos KD para 3. Tengo el momento de fluencia, que era lo que quería calcular. Ejercicio. En la Universidad Tecnológica Nacional, el profesor Palencia construyó esta viga de 10 centímetros de ancho, 15 de alto, con un recubrimiento de 2 centímetros y una armadura de 1,57 abajo y 0,56 centímetros cuadrados arriba. A esta viga de aquí le colocó el FRP, una capita de 5 centímetros de ancho y 0,2 centímetros de espesor. El FRP que le colocó tiene un FF asterisco de 9600, un EFU de 0,013 y el modo acisidad 731.000 kilos por centímetro cuadrado. Nótese que el modo acisidad es menor que el modo acisidad del acero, claro. Se le pide presentar el diagrama de desplazamientos de la viga sin y con reforzamiento con FDP. Presentar el diagrama aumento-curvatura, pero en forma experimental. En forma experimental a esta viga se le fue dando carga de 300, 600, 900, 1200 kilos y se fue midiendo la deformación. Acá esto le puede ayudar. Mire, a esta viga se le fue aplicando carga vertical y se fue midiendo la deformación. Y con esos valores de la carga que se aplicó y la deformación, se obtuvo este gráfico. Sin reforzamiento, la curva de rojo. Con reforzamiento, la curva de azul. Entonces, uno ve la curva, dice, aquí se formó aproximadamente el punto de agrietamiento. Acá está el punto de fluencia. Aproximadamente, al ojo. Entonces uno dice muy bien, carga, deformación. Para esta carga de 1500, tengo esta deformación con FDP y esta deformación sin FDP. Entonces ayuda, el FDP ayuda a que se deforme menos. Y ahora, calculando en forma analítica la curva momento-curvatura, tengo en forma analítica, con resistencia de materiales, en base a lo que se ha deformado, tengo este comportamiento. Sin FDP, la de rojo, con FDP, la de azul. Y ahí puedo sacar en forma aproximada el punto de MSR y el momento de fluencia y acá, aproximadamente.
Ahora calculemos en forma analítica el momento de fluencia. Ya tengo los datos en mi viga. Mi viga de 10 por 15, 13 de altura efectiva, 2 de recubrimiento, AS 1,57, A' S 0,56, AS 2 pi de 10 abajo, A' S 2 pi de 6 milímetros arriba. Se le coloca una capa de FDP, una Cicadur que tiene 5 centímetros de ancho. Ojo, no es Cicadur, aquí se compró en otra fábrica. TF de 1.2 milímetros de espesor, curado, el esfuerzo FF, la deformación última, curada, y el modo de elasticidad del FRP. Acá se colocó todo eso de aquí. Quiero calcular cuánto vale el momento de fluencia. Cuando este acero de acá abajo llega a la fluencia. Tengo, al colocar la fibra, ¿qué momento está actuando? El peso propio. El peso propio es 0,10 por 0,15 por 1 metro y por 2,4, 0,36. El momento PL cuadrado sobre 8, pero la viga está apoyada. Tengo este momento. Es el momento MI. Ya, perfecto. Y ahora para ese momento MI calculamos primero la profundidad del eje neutro, sin agrietamiento. La fórmula exacta para calcular la profundidad del eje neutro sin agrietamiento. Y luego calculamos el momento de inercia de la viga tomando en cuenta la armadura. El momento de inercia de la viga es BH cubo para 12, pero eso sin la armadura. Y acá está con el cálculo de la armadura como tal. Me da esta cantidad de aquí. Sacamos el punto MCR, FR y G sobre H menos CBR, la curvatura del punto de agrietamiento, reemplazo valores. Acá está el módulo de rotura del hormigón a tracción, que es muy variable, depende del modelo con el que estés trabajando. Bueno, y acá está la deformación EBI. MI, H menos C, S por I. Esta deformación. Al instante de que usted le coloca el FRP, tiene esa deformación. Vale la pena, si ya tiene la deformación acá abajo de BI, calcule la deformación en el acero y en el concreto al instante de colocar el FRP. Calcula con estas ecuaciones de aquí. Pues ya tiene cuánto se deforma el hormigón, el acero acá, el hormigón a compresión y el acero a tracción. Vale la pena. Bueno, ya tengo aquí la ecuación de K, es la ecuación con la cual calculo el eje neutro y es la ecuación con la que calculo el momento. Calculo ρ AS para BD, calculo ρF AF para BD, NF, EF para ES, ρ más ρF por NF da esta cantidad. Reemplazo y calculo K. Y calculo ahora FF, NFS por FEY. Una fórmula. Otra fórmula es EF por modicidad del FRP. Tengo ese valor de aquí. Y aquí finalmente calculo el momento. El momento ASFY da esto, más AF por el momento que da el FRP. Sumamos los dos y ya tengo el momento. Muy bien. Ahora, así como en hormigón armado trabajamos con el ACI 318, cuando trabajamos con el FRP, trabajamos con el ACI 440. Esa es nuestra guía. No todo se puede reforzar con FRP. No todo. En el parqueadero de la ULIAM le demostré que primero resina epóxica, inyección con resina epóxica. Luego le confinamos a los elementos con FDP. Y después reforzamos de un montón de formas. Hicimos el reforzamiento colocándole ahí un muro de hormigón, creando el muro de hormigón para eliminar el problema de columna corta. En otras columnas se reforzó con
con acero, se encamisó con acero y después se colocó diagonales de acero y, y disipadores de energía. Entonces, no se piense que solo voy a reforzar con FRP. Depende del problema. Depende del problema. El FRP es una gran ayuda para cirugía menor. Nada más. Bueno, acá dice, calcule cómo está el momento nominal para ver si solo puedes reforzar con FDP. Si cumple esta ecuación de aquí, bueno, puedes hacerlo solo con FDP. Si tienes una construcción y van a cambiar su uso, ya le voy a aumentar. Esta construcción fue diseñada para vivienda y voy a cambiarle ahora, va a ser un colegio. Vas a incrementar la carga de 200 kilos por metro cuadrado a 250 kilos por metro cuadrado, porque va a ser de colegio o va a ser de oficinas. Entonces, sí voy a incrementar la carga. Entonces, es muy poco el incremento de carga. Entonces, muy bien, te reforzamos con FDP. Tengo mi edificio. Este edificio fue calculado sin data center. Ahora vamos a colocar un data center para tener equipos informáticos y demás cosas. En el data center los equipos son pesados. Entonces, eso implica reforzarle. Ahí puede quedar solamente con FDP y yo reforzado solo con FDP. Nada más. Si tengo un terremoto y daña mi estructura, no puede pensar solo en reforzar con FDP. Hay que reforzar con muchas otras cosas. Aquí, cuando refuerza con FDP, debe verificar que phi por MN es el momento nominal que tiene su viga con su acero y con el FDP. Tiene que ser mayor o igual al momento último a la demanda. Es capacidad con la demanda. Y debe verificar que el concreto, la deformación del concreto, sea menor que 0.03. No puede pasarse este valor. Debe verificar que la deformación en el FDP sea menor que el admisible EFD. Y debe verificar que la deformación en el acero sea mayor o igual a 0.05. Esta es fácil de comprobar. Esta también se debe cumplir. Esta no. Lo ideal es esto, para que tenga ductilidad la sección. Pero si que no cumple eso, bueno, no cumple. No cumple y en ese caso le afectamos con el phi. Si cumple esto, phi tiene 0.9. Si no cumple, bájate a 0.6, 0.7 y ya vamos a ver qué me da el ACI. Entonces, antes de esto voy a ver un caso práctico de otro reforzamiento con FDP. Tenemos molino superior, 3 bloques estructurados de molino superior que fueron muy afectados durante el terremoto de 2016, al igual que fue muy afectada el parqueadero de la ULEAM. Mire, cuando uno refuerza, uno tiende a bajar peso. Aquí se quedó en que esto de aquí le eliminamos. Aquí había doble pared, doble eliminada y ya no pared de bloque. Se colocó unas paredes de tabla, con tabla, pero es más liviano. Planchas de madera más livianas. Miren el daño que quedó. Un daño más o menos. Vea la viga. Híjole. Uno puede decir recubrimiento. ¿Qué es recubrimiento? Es daño en la viga. Vea daño en columna, en la parte. Se daña la estructura, se daña en los extremos. En los extremos de la viga, en los extremos de la columna se daña. Acá también, mire, esta viga chocaba con es una junta de construcción, chocaba y se dañó esta parte de acá. En el reforzamiento se le cortó un poquito para dejarle más espaciamiento. Es un problema que se construyen bloques estructurales y no se deja una separación adecuada. Luego se chocan y se dañan. Entonces, para reforzar, dejamos la separación adecuada. Vea cómo quedó uno de los bloques estructurales. Sí hubo daño. Sí hubo daño. Entonces empezó primero resina epóxica, inyecciones de resina epóxica, a restaurar.
a restaurar la resistencia y rigidez de los elementos. Bastantes elementos fueron reparados con resina epóxica, bastantes elementos. Después de eso viene el reforzamiento. Parte del reforzamiento con FRP, parte con diagonales de acero, parte con disipadores de energía. Son varias cosas. Acá tenemos el FRP como un acero en una columna a flexo-compresión. Y acá también se ha dado la vuelta con FRP. Acá todo está confinado con CICARRAF, igual que en la ULEAM. Aquí tenemos, aquí se ve, han colocado primero el CICARRAF y después colocaron esta parte de aquí del CICADUR. Entonces es conveniente hacerlo al revés. No es que es conveniente, se debe hacer al revés. El problema que tenemos con el SICA, con el FRP, es que se despega. Entonces no puede dejarle solo aquí. Ah, es verdad que aquí ha colocado una capa al través para evitando el despegue, pero mejor si le coloca acá adentro, si le coloca así mucho mejor. Si le coloca aquí el Cicadur, muy bien. Luego Cicarraf le da la vuelta, excelente. Entonces esto ya no va a despegarse, está confinado, está confinado. Entonces ya sabemos que esto de acá le confina y se aumenta la resistencia del hormigón. Y también en parte sí me ayuda al corte, me ayuda al corte esto de aquí así. Y esto de aquí me incrementa la capacidad de momento. Vea, acá también el FRP en la viga, en la viga, el FRP. Y acá confinado en los nudos. Más elementos en columnas, en vigas y en los extremos. Excelente. Tengo una columna corta que todo está confinado. Todo está confinado para elevar la resistencia al hormigón. Ahora veamos el reforzamiento a flexión en vigas. Modos de falla. Hay 5 modos de falla. El primer modo de falla que uno tiene que considerar en el diseño es de que el hormigón llega al EU, al SU, llega al punto 203 y el acero no llega ni a la fluencia. Ah, bueno. Otro modo de falla, que el acero de atracción llega a la fluencia y también el hormigón no solo que llega, sino que sobrepasa la fluencia y el hormigón ya llegó al EU. Otro modo de falla. Otro modo de falla, que el acero llega a la fluencia y el FDP también llega a su máxima deformación. Estos 3 modos de falla vamos a ver en el diseño actual, en el diseño que viene a continuación. Lo que no voy a ver es la delaminación que se produce cuando falla por corte. Y también tampoco voy a ver el despegue que se da en las vigas, que es lo que se llama el IC de bonding, a flexión. Estos 2 temas no voy a ver en esta presentación, son muy largos. Modos de falla del hormigón, ya dijimos que el hormigón llegue a SU a 0.03. Que el hormigón llega a 0.03 y calculamos qué deformación tengo en el FRP. Ojo, aquí es para que recordarle el modelo de Hohenstadt. E0, este valor de aquí, E0 está asociado a F'C. Tengo aquí una viga AS, AF, este es BF y TF el espesor. TF por ahí, BF da el área. Tengo la viga B, aquí tengo yo una deformación ES. Acá arriba en el hormigón EC. Profundidad del eje neutro C. EF, la deformación acá abajo en el FRP.
C, no quiero trabajar con el bloque de Hohenstadt ni con el bloque de Mander, porque es más complicado calcular el área. Quiero trabajar con un bloque rectangular del ACI. Entonces, como voy a trabajar con el bloque rectangular del ACI, a ese llamamos A. A es igual a beta por C. Y a esto llamamos alfa, las resistencias alfa F'(C). Pero lo importante es que el alfa y el beta no son 0,85. Depende de la deformación del concreto. Y depende del valor de E0. De E0, este valor de aquí. ¿Y ese qué deformación tiene el concreto? Con esta ecuación calculo el beta, con esta ecuación calculo el alfa. Aquí tengo, si E0 vale esta cantidad, para algunos valores de EC tengo el alfa y el beta. Posición del eje neutro. Primero, ¿cómo calculamos? ¿Cómo se hace el diseño? Primero, me impongo un eje neutro, una posición inicial del eje neutro C. Segundo, calculo las deformaciones en la fibra superior. La deformación en la fibra superior. Primero, me impongo este eje neutro. Luego calculo este valor, me impongo este valor de acá. Tercero, bueno, estrictamente me impongo el eje neutro, luego digo, calculo para SU.203. Para este valor de aquí, encuentro la deformación del hormigón en el acero a compresión, en el acero a tracción y en el FRP. Compruebo que F sea menor a FD. Calculo los esfuerzos. Calculo los esfuerzos chequeando que dónde está de acuerdo al ES. Si es menor que el EY, rango elástico. Calculo el esfuerzo con esta ecuación. Si es que no, trabajas con este modelo con FY. En el FRP, E por EF. Ahora calculamos el parámetro alfa y beta con la deformación, muy bien. Y luego ya calculamos, hacemos, este es el cálculo. Compatibilidad de deformaciones. Y aquí tengo la curva real. Y saco la resultante. No quiero calcular con la curva real. Quiero calcular con el bloque rectangular de la CI. Bueno, está el bloque rectangular. Pero acuérdense que aquí es beta por C. Acuérdense que aquí es alfa por FC. Por F'(C). Primero calculará el alfa y el beta. Luego saca la resultante de compresión, que vale el área de este rectángulo por la profundidad. La resultante de la fuerza a compresión en el acero, que vale el acero a compresión por FS. FS puede ser FS o FY, dependiendo de la deformación. Estas dos son la resultante a compresión de las dos. Y acá tengo yo en el acero FS o FY. Con eso calculo yo TS, multiplicando uno de los dos por la armadura, y calculo acá TF, FF por el área. Debe haber equilibrio. Suma de fuerzas de tracción es igual a suma de fuerzas de compresión. El equilibrio hay que hacer varios ciclos de cálculo. Aquí está el cálculo de la resultante a compresión del hormigón, A en función del eje neutro C, el cálculo del hormigón, de la fuerza de compresión en el acero, de la fuerza de tracción en el acero, de la fuerza de tracción en el FDP. Se chequea compresión igual a tracción. Compresión menos tracción debe dar cero. Estrictamente no da cero, menor que una tolerancia. Y como no es, se calcula en forma interactiva. Para que converja más rápido, usamos el método de la bisección. Estrictamente, al igualar fuerza, compresión y tracción, se lo hace y se despeja C, el eje neutro. Al igualando ese despejo C para el nuevo ciclo de cálculo. Y después confino con SR. Ya cuando acabo de calcular, ya tengo el equilibrio, ya cuando tengo el equilibrio de fuerzas, encontramos el momento nominal. El momento nominal es igual al momento del acero a tracción, MNS, más el momento del acero a compresión,
más el momento del FRP. El momento del FRP se le afecta por un factor de minoración de esfuerzos, FIF. FIF vale 0,85. Me bajo un poquito. Y a todo esto me vuelvo a bajar por un factor phi. Este factor phi vale 0,9 cuando ES es mayor que 0,05. Cuando la deformación es mayor que 2,05 vale 0,9. Si es que no, vale 0,65 o en un caso entre los dos valores. Ojo, ojo, hay dos factores. Un sí, F, solo para el FDP y un sí a secas. Con dos factores me bajo. Tomo mucha precaución. Y después de esto, bueno, acabo esta parte de aquí, el ejemplo hago después. Tengo aquí mi viga, acá está el FDP, le aplico una fuerza de tracción. Al aplicar una fuerza de tracción aquí en el FDP, le voy a desprender. Hago mi modelo matemático de cálculo, el esfuerzo de corte que se da aquí, de este estilo. Cuando se llega en el rango elástico, esta es la longitud efectiva, la longitud que se va a desprender. Acá está, para que no se desprenda, hasta aquí le han puesto aquí una placa de acero, y yo coloqué FDP, colocamos FDP, el CICARRAF. Mire, calculamos esta parte de aquí, ya. En teoría, yo quiero de aquí hasta acá nada más. Bueno, hasta donde usted quiera, uno tiene que chequear la longitud efectiva con esta ecuación. Y eso le pasamos un poquito más. Bueno, aquí voy a quedar en la clase de hoy.